Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Excelente, creo que se encuentren bien. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. Buenas noches aquí en el chat también. Vamos a dar arranque con nuestra sesión del día de hoy, así que voy a compartir pantalla. Y vamos a retomar lo que estuvimos viendo en la sesión anterior. ¿Vale? En la sesión anterior nosotros empezamos ya a comprender ciertas fases de la interfaz del software. Asimismo, yo también les empecé a comentar algunos formatos que son importantes en cuanto a las necesidades que nosotros podemos llegar a implementar, por ejemplo, en el mismo software de AutoCAD para tener alguna planeación y tener los elementos necesarios en las semanas posteriores. Estos elementos y configuraciones van en base a lo que nosotros podemos tener aquí en la misma herramienta y también en base a lo que nosotros podemos configurar y tener en un futuro. Recordaremos que cada quien trabaja con una unidad de trabajo distinto, ¿va? No todos trabajan con metros. Hay personas que trabajan, por ejemplo, con centímetros, otros con milímetros, o inclusive pueden utilizar el sistema imperial, que son técnicamente unidades de trabajo que son pulgadas, que son pies, que son millas, etcétera. Pero los formatos ahorita un poquito más tradicionales, o los que utilizamos más en el campo, sería pues el sistema métrico, que son estas unidades que ya comenté. Milímetros, centímetros, metros, entre otros. ¿Cierto? Entonces es importante que nosotros reconozcamos aquí este tipo de formatos que tenemos a la mano, ¿verdad? Y como bien comentaba en la sesión anterior, recordaremos que nuestras sesiones están en dos formatos. Los formatos que tenemos en vivo y los formatos que tenemos de manera sincrónica. O sea, técnicamente, el contenido que se va liberando semana tras semana. ¿Va? Entonces, hoy estamos en la semana número 3. Recuerden que las semanas anteriores fue la semana de inicio, fue la semana de presentación, la cual únicamente se explicaba cómo utilizar la plataforma. La semana 1 tiene que ver más que nada con la interfaz, las configuraciones esenciales que nosotros podemos tener en el mismo software. Y bueno, a partir de eso nosotros podemos seguir haciendo más aplicaciones en las mismas herramientas o empezamos a meter aquí un poco los elementos de anotación, ¿verdad? Es lo que comentaba. ¿Qué elementos de anotación podemos tener aquí de manera importante en el software? Bueno, es importante que previamente nosotros configuremos unidades de trabajo como lo que son, por ejemplo, textos para ciertas escalas y también ciertas cotas para ciertas escalas también. ¿Vale? Entonces, recapitulando un poco, en la sesión anterior yo les estaba aplicando o explicando más que nada algunos formatos que son importantes al momento de tener la organización en proyecto, que tiene que ver con el uso de las capas, ¿verdad? El uso de los layers. Ahora, con respecto a los que vieron, por ejemplo, las sesiones asincrónicas, que repito, las sesiones asincrónicas siempre se están liberando un día posterior a las sesiones en vivo, junto con la grabación también del día anterior. ¿Alguien tuvo alguna duda o alguna inquietud, por ejemplo, con el tema de contenido de los layers? ¿Va? De los que vieron todas las sesiones asincrónicas. ¿Alguna duda, algún comentario que ustedes tuvieron durante la semana al momento de revisar la información? ¿Lo correcto? Excelente, güey. Aquí comentan todo correcto. ¿Los demás compañeros, alguna duda, algún comentario?
Va, acuérdense que también tenemos aquí los formatos de lectura que yo yo generé y que también lo que es la academia de Planeta Virtual nos pudo subir aquí. Los puedo subir aquí para que ustedes lo puedan rectificar. ¿Va? ¿Alguien tiene duda, por ejemplo, con algunas características? Por ejemplo, de cómo orar algunas propiedades en cuanto a calidad de línea, en cuanto a tipo de línea. ¿Alguien tiene alguna duda? Y es lo que comentaba, ¿no? Que ustedes iban a enfocarse un poquito más en la sección de estos iconos, con la sección, por ejemplo, de los colores, con la sección de los grosores, las transparencias, cómo podemos utilizar aquí los colores del index, cómo podemos asignar los tipos de línea. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud con respecto a este tipo de elementos o, por ejemplo, con respecto a la actividad que yo les dejé de tarea? ¿Vale? Hay unos compañeros me dicen que todo correcto. Otros compañeros que de momento aún no lo han podido revisar todo. ¿Vale? Es importante revisar esta información para que ustedes lo puedan comprender al 100%, que es lo que comentaba, ¿no? Es una sesión, recuerden, asincrónica. Y cada semana tenemos este contenido. ¿Va? Entonces, nada más para quedar al 100% en algunos puntos. Yo aquí voy a regresar a un archivo. Y bueno, voy a utilizar inclusive el ejemplo que se utilizó en la sesión asincrónica. ¿Va? Por ejemplo, este. Voy a hacer una copia. Voy a indicarle guardar como. Y yo, de hecho, necesito hacer aquí una subcarpeta, ¿va? Solamente para tenerlo con más control. Voy a actualizar la fecha y el nombre. Y lo voy a guardar como formato de LUG, ¿no? O sea, técnicamente los mismos pasos que nosotros utilizamos para guardar un archivo desde cero, solo que aquí yo estoy sustituyendo el que ya tenía para no afectar al anterior. Entonces, cuando abrimos layers, recordarán que ustedes pueden asignar aquí un nombre. Para generar un layer nuevo, podemos utilizar este icono que me permite hacer capas nuevas. Yo aquí esto les puedo sustituir el nombre porque recordaremos que estamos en un formato distinto. Entonces aquí le pueden poner el formato de CAD de la versión 2026, del año 2026, etcétera. Yo aquí nada más le doy clic derecho y acuérdense que con el clic derecho ustedes pueden sustituir o cambiar el nombre de la capa, ¿verdad? Porque recordarán que cuando hacen una capa siempre tiene un nombre por defecto, un nombre genérico. Va, entonces, repito, esta información siempre es importante de rectificar semana tras semana. Si no, se puede llegar a perder en algunos puntos que yo estoy aquí explicando y no van a comprender al 100% en lo que tenemos en vivo. ¿Vale? Recuerden que son sesiones que tenemos aquí, partidas en 6 formatos. ¿Va? Son 10 grabaciones, perdón, son 6 grabaciones. 6 grabaciones de 10 minutos, lo cual pues es una hora nada más de contenido igual en su formato sincrónico. Entonces, únicamente es cuestión de que ustedes se den el tiempo y de que se den la propia organización para que puedan revisar el contenido adecuado en el momento adecuado. ¿Vale? Creación de capas, en este caso nomenclaturas profesionales, asignación de capas, los iconos y colores,
calidades de línea, filtros y propiedades y demás. ¿Va? Entonces siempre es importante ver la información, repasar, ver aquí los formatos de lectura que yo les comparto, porque todo es complementario entre sí. Y también ver aquí los ejercicios de tarea. ¿Va? Para que puedan entender lo que están realizando. Regresando acá, bueno, actualicé aquí la información. Voy a darle control más S. Acuérdense que control más S siempre nos permite volver a guardar los cambios que estamos aplicando en el software. ¿Vale? Estamos aquí aplicando algunos cambios en la herramienta. Y también vamos a generar un ejemplo más, ¿no? Recuerdan que la vez anterior, pues yo les puse algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar las capas y cómo pueden ponerle también algunos nombres profesionales, ¿no? Acá pues nos estamos guiando de PV, que es Planeta Virtual. Le podemos poner que es el formato de CAD, porque ahorita no tenemos un número de serie o un código para el elemento, pero pues esto a nivel de proyecto, a nivel de documento, sí se va a asignar en un futuro. Nosotros ahorita podemos ponerle que es el formato de CAD, el formato de CAD de 4.0, que es en el cual ustedes están inscritos, junto con el año que es 2026. Va, es lo que significa esta capa. Pueden sintetizarlo de otras maneras, o lo pueden también nombrar de otro tipo de formas para que ustedes lo utilicen en un futuro. Sin embargo, recordarán que esto siempre es un ejemplo. También es importante que cuando generamos una capa nueva, en la capa donde estábamos asignados como última selección, va a generar la capa nueva y también va a copiar las propiedades de la anterior. Entonces, por eso, en mi caso, aquí me está copiando las propiedades del color cian y también las propiedades del grosor de línea. Va lo que está pasando, por ejemplo, aquí. Entonces, es importante indicar la empresa, el código o el número de serie y la disciplina, ¿no? La disciplina en este caso vamos a poner que es de instalación hidráulica, ¿no? Poniendo que ahorita no soy de la rama de arquitectura y soy de otra rama. Instalación hidráulica. Entonces aquí yo puedo indicarle que necesito pues tuberías, puedo indicarle que necesito ductos, lo que yo le quiera especificar. Instalación hidráulica. Quiero, por ejemplo, ductos de 13 milímetros. Entonces se dan cuenta que aquí pues estoy especificando de manera muy correcta y anclando nombres profesionales con nomenclaturas. Es un ejemplo porque esto puede variar, ¿no? Puede variar aquí un poquito para no estar utilizando, por ejemplo, toda la palabra completa. Y al final yo estoy indicando una cualidad. O sea, la cualidad puede ser pues una medida, también puede ser el material mismo. A lo mejor aquí una tubería, por ejemplo, de cobre. O hay unas tuberías que a lo mejor son de SPVC. O a lo mejor yo tengo tuberías que son polipropileno. Creo que es PPT. ¿Yes? Si no mal recuerdo, para este tipo de ductos que son un poquito más especiales por termofusión. Y bueno, así los puedo especificar, ¿no? O repito, a lo mejor son de 19 milímetros, son de 25 milímetros, o las salidas, o las entradas a los muebles. A lo mejor este es de 32. Es una cualidad importante, ¿no? Entonces se dan cuenta que así yo puedo empezar a filtrar más elementos. O sea, yo puedo inclusive tomar como referencia, el renombrar capa, control más C y para rápido, aquí le pongo clic derecho, cambiar nombre de capa, hacer rename y le pongo control V. Acá cambio la calidad, ¿no? O sea, voy a indicarle que va a ser CPVC, ¿no? Esa va a ser la calidad para distinguir estos elementos. No, a lo mejor inclusive aquí le pongo que está en azul porque es agua fría. O a lo mejor aquí le pongo que es que va a ser en rojo porque es agua caliente. A lo mejor aquí el tipo de línea que yo quiero asignar no lo tengo aquí, pero pues lo puedo cargar, ¿no? Acuérdense que aquí en cargar me aparece más información útil
que yo puedo utilizar en la representación de línea punteada, ¿verdad? Las que yo recomiendo mucho son las que son center o inclusive las que son G's, o sea, estos de aquí. Son como que las mejores opciones que podemos utilizar. En otros casos, por ejemplo, aquí para este tipo de presentación, bueno, puedo utilizar esta, por ejemplo, que es línea punto, línea, la cargo. Y también puedo cargar de una vez también, la que es línea punto punto línea. ¿No? Porque una es agua fría y otra es agua caliente. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esta que está en azul es por ejemplo, agua fría. Entonces es línea punto línea. Ahí está. Y en la acá va a ser, por ejemplo, línea punto punto línea. O sea, este que también cargué. En el grosor de línea no ocupo tanto grosor más que tal vez un punto 35. A lo mejor no necesito tan grueso, ¿no? Tampoco ninguna transparencia ni nada por el estilo. Entonces, cuando yo escojo aquí mis capas, ya aparecen. Acuérdense que también podemos picarle doble clic al icono, ¿no? Y lo podemos asignar. Entonces aquí ya empiezo a hacer mi red hidráulica. Yo empiezo a hacer mis líneas de ductos. Instalación. A lo mejor acá cambio de capa. Le pongo también comando línea. Comando L y Enter. Acá viene su ramificación también de la fría, ¿no? A lo mejor esta continúa por otras zonas. O por ejemplo acá hago una representación distinta porque la ramificación va para otro sitio o para otro mueble sanitario. Entonces se dan cuenta, se ve bien. O acá decido, por ejemplo, aumentarles más el grosor. Por ejemplo, aquí a punto 5 es un ejemplo porque por lo regular casi no lo hacemos desde aquí cuando es este tipo de representación hidráulico. Se utilizan otro tipo de propiedades. Va, pero es para que lo entiendan, ¿no? Y bueno, esto cuando lo mando a imprimir, pues se va a ver tal cual así. Con esta representación de línea punteada, lo único que sí se va a ver diferente es el color. Acuérdense que cuando esto se manda a imprimir, mencionaba que todos los colores del index se van a imprimir en negro o en escala de grises. ¿Va? Estos index siempre se van a imprimir en negro o en escala de grises. Y siempre recomendaba utilizar estos de aquí. Porque si ustedes manejan un CTB, utilizamos comúnmente estos colores. No me conviene buscar aquí un color que sea, por ejemplo, el 100 y estar buscando aquí el número 100, ¿verdad? Miren, aquí está el 101, aquí está el 100. Ahorita lo encontré fácil, pero pues puede ser otro número y va a ser más difícil que yo lo encuentre. Por ejemplo, 75. A ver, 75, 71, aquí está, 75. Y es más fácil que me lo asigne, por ejemplo, en el color 1, que es el rojo, el número 2, que es el amarillo, el 3, hasta el 9, o del 250 al 255. Para esto lo van a empezar a conocer un poco más a profundidad cuando estén pues realmente trabajando, laborando dentro del despacho o dentro de la empresa. Eso fue en pocas palabras lo que ustedes técnicamente aprendieron durante la semana de contenido y también complementario a lo que mencionaba la semana pasada. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Alguien con una consulta ¿Sí? para poder sacar este tipo de línea. Entiendo de que está el texto del lado izquierdo, pero para poder sacar esta línea, no me perdí en esa parte. O sea, estas La líneas. línea roja. Ajá. Eso lo puedo activar con el comando L. Ese comando Oh. línea, pues nada más escribí en mi teclado L y Enter. Va, eso lo vamos a ver, por ejemplo, más a profundidad en 2 semanas aproximadamente. ¿Vale? Y es cuando ustedes van a empezar a ver bien las herramientas de dibujo con claridad. Ahorita, pues, entendiendo estos primeros pasos, que es importante para tener siempre una organización clave. Y no estar repitiendo, por ejemplo, algunos procesos o no estar, por ejemplo, consumiendo tanto tiempo. Mejor directamente ya los tengo.
Y ya posteriormente yo escojo, por ejemplo, aquí mi capa y dibujo, ¿no? Aquí puse un círculo, nada más tocando acá arribita las herramientas. O en el caso de Mac, las herramientas de dibujo, comentaba que estaban de este lado. Ay, perdón, se me fue la línea. Estaban acá. En el caso de Mac, su pantalla se ve así. Es como que dividido en tres secciones. Una grande, que es la del lado izquierdo donde ven las herramientas. Del lado derecho tienen todas las propiedades en el Mac. Y arribita tiene una pequeña cintita. O sea, es una interfaz ligeramente distinta a la de AutoCAD. Y ahí los iconos se despegan de manera lateral, más que nada. Porque aquí nosotros lo podemos ver de manera inferior, ¿no? Se despegan hacia abajo. Algunas opciones extra. Entonces en el caso de Mac, luego deben de picarle al icono un par de segundos para que muestre más opciones, porque luego no tiene ni siquiera las flechitas como aquí. Es cuestiones de que se acostumbren más que nada al modelo, ¿no? Porque repito, no es lo mismo la versión de Windows que la versión de Mac. La versión de Windows es más completa, la verdad. Va, entonces, aquí respondiendo a la pregunta igual que tiene la compañera, nos indicaremos basarnos en especificaciones técnicas exactas o más bien en cualidades y características. Los dos puntos, ¿va? Aquí es los 2 puntos, que es lo que yo mencionaba la otra vez. Lo pueden checar aquí en internet. Estandarización de capas de AutoCAD. Hay ciertos estándares que sí podemos utilizar. Y por ejemplo, algunos de los estándares que yo les estoy mostrando es, por ejemplo, más enfocado a los flujos BIM también, que son importantes también de considerar. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que debo de ver el rol, la clasificación, la presentación, la descripción y la vista. Entonces, miren, acá, por ejemplo, el código que está utilizando para las disciplinas, porque estas son disciplinas, es con únicamente una letra. ¿Se acuerdan que comentaba que puede ser, por ejemplo, en arquitectura ARQ? Puede ser también en inglés Arch, o su versión más corta, únicamente A. Significa arquitectura. O, por ejemplo, estructuras, nada más es S. ¿Vale? Todo ese tipo de situaciones, instalaciones hidráulicas, a lo mejor nada más IH. Entonces aquí podemos ver, pues técnicamente, los formatos. Hay algunos que requieren, por ejemplo, ubicaciones, que es lo que comentaba. Ubicaciones en la zona de su plano que tiene que ver referente al nivel, referente a los ejes. Pero eso ya sería, pues, técnicamente proyectos de gran escala. Va, para cuestiones un poquito más cortas, con que entendamos algunos puntos sería más que suficiente. A ver, quiero mostrarles aquí a uno más sencillo. Por ejemplo, aquí me está indicando que esto es para líneas de suelo. Aquí tiene toda su clave. Todo el nombre de la capa. Pero todo esto son ejemplos. Son ejemplos que se pueden utilizar. ¿Va? Hay algunos elementos que se repiten. Que son las cualidades. ¿Por qué? ¿Por qué se llegan a repetir? Porque estos elementos que se están repitiendo varias veces no siempre tienen la misma calidad de línea o la misma representación. Entonces se llegan a separar y es cuando indicamos, por ejemplo, aquí sus características o cualidades, ¿no? Como lo mencionaba, que a lo mejor es una tubería de CPVC o a lo mejor es una tubería de 13 milímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sigue estando en una representación general. Y si les muestro acá un ejemplo, bueno, ya les había mostrado un buen ejemplo, pero acá otra vez vuelvo a mostrar este mismo, siempre lo utilizo. Y aquí ya lo podemos ver mucho mejor, ¿no? Nombre de la empresa, el tipo de proyecto también se puede indicar, el código del proyecto, o esto puede ser la ubicación del elemento. En este caso sí es el código del proyecto. Y acá la disciplina, ¿no? Arquitectura, por ejemplo, aquí un poquito de estructuras. Aquí tengo diferentes tipos de muro. ¿Por qué? Porque son de diferentes tamaños, son de diferentes materiales. Tengo diferentes tipos de hatch. ¿Por qué? Porque no es el mismo hatch
el de mi exterior que el de mi formato interior. Diferentes elementos de simbología y por eso se van separando, ¿no? Aquí ya le pueden poner el nombre más largo o igual un poquito más corto, ¿no? Simbología general, simbología de ejes, simbología de corte, simbología de puertas, etcétera. Simbología de cancelerías. Y así lo podemos rectificar más y más. Excelente, muy bien. ¿Podría explicarme cuál es la diferencia entre una especificación y una cualidad? Bueno, la cualidad es esto, ¿no? Que mencionaba, esto último que tocaba, referente a los elementos, ¿no? Y bueno, la clasificación o especificación son estas que sí son estándares. Que es, por ejemplo, arquitectura, o yo lo puedo dejar como Arch, o solamente A. Y bueno, acá pues no estoy poniendo nombre completo, por ejemplo, a la empresa, nada más le pongo GS. Y acá no estoy poniendo tampoco el nombre completo del proyecto, nada más como que las abreviaturas. Lo más importante, ¿no? Que es casa. No recuerdo exactamente bien su nombre, pero a lo mejor vamos a poner que es Casa Minimalista Kansas, ¿no? Eso es lo que significa CMK. Y así como estos ejemplos que vemos acá en internet, pues hay muchos, ¿no? Este sería un formato de ejemplo de estándar. Acá van a encontrar más lecturas, el por qué lo están clasificando así, o por qué se están llamando, por ejemplo, así. Hay unos que inclusive ya asignan los colores dependiendo del elemento. Pero eso puede variar mucho porque, repito, tiene que ver más que nada con la empresa o el despacho donde están ustedes trabajando. Acá igual, ¿no? Por ejemplo, bajo la norma ISO 13567. ¿Va? Aquí está arquitectura, AR, estructuras, EST, instalaciones. Bueno, aquí lo puedo sintetizar más. Los elementos, bueno, aquí puede ser la ubicación, que dice opcional. Y ejemplos, ¿no? Y bueno, ya todo lo demás tiene que ver con sus propiedades que podemos configurar, el tamaño del color, pero el color, que es el CTB, y también que viene referente al index. O sea, el index es de aquí, estos son los colores index. Los true color los podemos enfatizar en un futuro, al igual que los color books. Ahorita si ponen, por ejemplo, estos colores y los imprimen, sí se ven pues realmente como un color real. Por eso se llama true color y color books. Pero si los queremos respetando el CTB, tenemos que utilizar los colores index. Vale, también más adelante les vuelvo a explicar lo del CTB porque a lo mejor es un concepto que no le ha quedado muy claro, pero no se preocupen porque también lo vamos a utilizar. El color, el tipo de grosor, el tipo de línea punteada, su uso técnicamente en los elementos, no solamente arquitectónicos, sino ya vimos en otro tipo de disciplinas, porque se estarían aplicando. O sea, sería una representación muy esquemática, ¿no? Porque hay muchas representaciones esquemáticas, representaciones ya pues, a nivel ejecutivo y demás. Pero pues, se puede dar aquí la interpretación tal cual. El tipo de línea, el grosor, los colores. Si yo quiero apagar en la capa, aquí lo apago y lo controlo. La capa 0, recuerden que siempre hay que dejarla para que la podamos utilizar como referencia en un futuro. Y de hecho, en un futuro también se genera una capa que se llama Dead Points. A lo mejor a ustedes ya se les generó una capa que se llama Dead Points. No la utilicen y no le hagan tanto caso porque solamente es como un formato de ayuda y complementario también a la capa 0. Se genera de manera automática. Y si la eliminan, no la van a poder eliminar. Les va a decir que no se puede. Entonces, no pasa nada si existe Dead Points. Pero no la utilicen porque la impresión o el método que tienen de impresión está oculto. O sea, yo aquí en pantalla lo veo, pero como esto está bloqueado, así más o menos, o está en gris, no se va a imprimir cuando yo lo mande a PDF o en un formato de impresión real. Eso es lo que significa, pues técnicamente bloquear la impresora aquí. Y igual los demás iconos, ¿no? Los iconos de aquí, bueno, aquí bloqueo las capas, pero para que no les pase nada al momento de editar o al momento de manipular. Y acuérdense que tenemos el foco,
y el sol, que son muy parecidos entre sí. El foco pues me permite apagar las capas que tenemos. El sol también hace lo mismo, pero hace como que un formato de freeze, o sea, los está congelando. O sea, los apaga, en pocas palabras, pero la diferencia entre estos dos es el uso. Va, el foco lo pueden utilizar como un formato rápido. Y el freeze, o sea, esto que estoy congelando o que estoy apagando el sol, lo pueden utilizar cuando el proyecto es muy grande. ¿Por qué? Porque el freeze les permite optimizar procesos en segundo plano. O sea, cuando su laptop no cumple con ciertos requisitos o a lo mejor ya le está costando más trabajo trabajar un proyecto de gran escala, congelarlos será la mejor opción. Va porque cuando los congelan, hacen que el AutoCAD trabaje más rápido. Ya no está trabajando en segundo plano. Y el foco, cuando ustedes lo apagan, sí está trabajando en segundo plano. Se dan cuenta que en unos me muestra un mensaje, ¿verdad? Y es más que nada sobre los que yo tengo aquí asignados. Cuando ustedes apagan una capa que están asignando, va a preguntarles si ustedes realmente quieren apagarla. ¿Por qué? Porque como está en uso, ustedes pueden dibujar por equivocación. Por ejemplo, aquí voy a dibujar por equivocación. Y aparentemente no pasó nada, pero cuando yo vuelvo a encender o a descongelar, se aparecen los elementos. Entonces, por eso siempre nos pregunta esto cuando tenemos una capa asignada y cuando la apagamos. Si realmente queremos apagarla o no. Entonces, eso fue de manera sintetizada lo que vieron técnicamente en las sesiones asincrónicas, al igual que algunas cualidades de propiedad. ¿Vale? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Pues por el momento todo claro. Excelente, muy bien. Entonces sí van a encontrar mucha información. Ustedes pueden consultar mucha aquí. Yo me estaba basando un poquito más con la ISO de Revit. Son. Sí, adelante, las nomenclaturas. Bien. Acá me enfoco un poquito más. Creo que esta es las 19.000. Así es. 19.650. Yo me guío un poquito más a veces de porque como yo trabajo con otros softwares, que en este caso es Revit, me conviene empezar a estandarizar los formatos CAD desde este tipo de formatos de lectura. Aquí también les da una guía de cómo se puede organizar, por ejemplo, carpetas, porque también las carpetas son importantes. Los mismos nombres de los archivos. Y bueno, esto será un poquito más complejo porque ya tiene que ver con formatos BIM. Pero si quieren pueden revisarlo y también con eso lo pueden estandarizar, miren. Entonces yo lo estaba estandarizando más o menos como este estilo. Lo que yo les estaba mostrando. No todo lo completo porque se dan cuenta que es más largo, pero por lo menos algunos puntos sí. Y es muy parecido pues igual a otra estandarización que tenemos acá de la ISO 13567. O sea, son ya normas y estándares que pueden seguir a nivel mundial. Pero repito, depende mucho de la empresa. No me quedó muy claro qué pasa cuando apago el sol. El sol, pues técnicamente congela, o sea, hace la misma función que el foco. Apaga o enciende la capa. La diferencia es que el freeze, o sea, el del sol, me permite no trabajar en segundo plano. O sea, va a hacer que la AutoCAD se vuelva más rápido cuando los proyectos son de gran escala. Me conviene ahí en ese tipo de casos utilizar ese tipo de formatos. Vamos a verlo acá. Quiero que sí lo abrí en aquí lo abro. Vamos a poner este ejemplo.
No, aquí ya tengo las capas, se dan cuenta, son capas mucho más complejas en cuanto a nombres, ¿verdad? A eso me refería. Y bueno, este es un proyecto mucho más grande que el otro que les estoy mostrando. Los formatos cambian porque pues aquí se está leyendo más que nada por ubicación, niveles y ejes. Entonces, como es mucha información, mi AutoCAD puede que se vuelva más lento. Y si yo apago únicamente las capas, no estaría, por ejemplo, optimizando procesos del mismo software. Va a estar trabajando, pero igual de lento. En cambio, si yo congelo aquí mis elementos, el AutoCAD va a ir más rápido. ¿Por qué? Porque estos elementos que yo oculté ya no están trabajando en segundo plano. O sea, eso tiene que ver con los procesos que está haciendo su computadora o su laptop. O sea, técnicamente esto. Esa es la diferencia entre el foco y el sol. Hacen lo mismo, pero se ocupan en diferentes situaciones. ¿Vale? ¿Sí quedó un poquito más claro? Excelente, muy bien. Igual comentaba de algunos comandos en las sesiones asincrónicas. Algunos comandos esenciales que ustedes pueden aplicar. ¿Como cuáles? Bueno, tenemos el comando. O sea, siempre recuerden esto. Empieza con ley. Va de capa. Como si yo pusiera el comando de capa, o de capas, que es el comando LA. El comando LA y Enter me abre siempre capas. Pero si yo le pongo con ley, o sea, lay, notarán que aparecen en la entrada dinámica varias opciones. O sea, la entrada dinámica es esta de aquí. Una de estas que son importantes de utilizar sería, por ejemplo, lay off y lay on. ¿Qué significa esto? Apagar capa, encender capa, que es con la opción del foco. Pero aquí lo estamos aplicando con comandos. Vamos a verlo. Comando lay off. Lo escribo. Y yo aquí puedo seleccionar los objetos para apagarlos. Aquí voy a decir que sí. Y se dan cuenta, se apagan. Pero enter para finalizar. Si yo quiero volver a encender estas capas, tengo que poner el comando lay on. Y enter, miren. Es técnicamente lo mismo que picarle aquí. Pero se dan cuenta que pues aquí lo aplico con comandos. O en lugar de entrar aquí a estas ventanas, lo estoy asignando mucho más rápido y directo. Entonces es importante que también ustedes dominen los comandos. Comando lay off, aquí apago capas. Comando lay on, para encender. Y así como tenemos esto, tenemos los demás. Nos podemos guiar muy fácilmente con los iconos que tenemos aquí. Estos iconos son exactamente los mismos comandos. Está lay off, lay on. Y hay unos que son importantes que ya no vemos como iconos comunes, que son estos dos de aquí. Solamente aparecen aquí porque acá no aparecen, ni tampoco acá. O sea, se dan cuenta que tenemos entre 3 y 4 opciones para hacer exactamente la misma función. Encender, apagar capa, o en este caso, por ejemplo, congelar y descongelar capa, que es el de lay freeze, este de aquí, y lay tau. Lay tau y lay freeze. Lay freeze es técnicamente lo mismo que apagar el foco, que es lo que comentaba, lo estoy congelando. Aquí lo escribo. Lay, y aquí es FRZ, lay freeze. Estos comandos ustedes los pueden escribir, los pueden ir practicando poco a poco. Entonces aquí yo puedo seleccionar varios objetos para congelarlos. Se ve, mire. O le pongo el comando lay tau, tal cual, lay THW. Y ahí enciendo todos los que congelé. Entonces, técnicamente los descongelé. El de bloqueo es el lay look. Y para desbloquear, lay ulk. Entonces pongo lay look, lay LSK, que es para bloquear. Aquí nada más puedo tomar un elemento para bloquearlo. Y si yo quiero volver a bloquear otro, tengo que darle enter para repetir el comando. Esto va a ser importante para un futuro. De una vez se los explico. Cada vez que le dan enter,
van a dar van a repetir el último comando que están utilizando. Entonces no tengo la necesidad de escribir otra vez, por ejemplo, laylook. Nada más le pico y le doy enter para repetir comando y voy bloqueando. Y para desbloquear pongo lo mismo, que será en este caso layulk. 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 Y enter, ¿no? Desbloqueo uno, enter para repetir comando, desbloqueo enter para repetir comando y desbloqueo con estas tres capas que bloquearon, ¿no? Y bueno, tenemos estos que son especiales, la Jiso y la Yoniso. Más si son distintos a los otros. Vamos a ver para qué funciona el Ajiso. Comando la Jiso. O también es le hizo, ¿no? Comando la Jiso. Enter. Me permite tomar los objetos que tienen una capa y aislarlos. Vamos a verlo. Aquí tomé uno, a lo mejor yo quiero aislar también. Tomé dos objetos. Enter. Entonces cuando yo le doy Enter, únicamente me deja encendido las capas que yo seleccioné. Y todo lo demás se apaga. De manera automática, miren. Esto es aislar los elementos. Y este comando es muy importante para que ustedes puedan trabajar mucho más rápido en un futuro. Si quieren restablecer esto, hay que poner el comando la Yuniso. La Yuniso. Y enter, ¿no? Y ahí se restablece todo lo que nosotros apagamos con el Ajiso. También puedo tomar mis objetos al principio y aplicar el comando la Jiso, miren. La Jiso. Y listo. Y la Yuniso para aislar. Entonces, si yo lo aplico en un proyecto más grande, va a ser mucho más fácil trabajarlo, miren. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo nada más necesito hacer algunos cambios en algunos puntos. Y para no estar consumiendo aquí el tiempo, bueno, nada más tomo, por ejemplo, a lo mejor mis columnas con los hatch. ¿Está? Columnas con los hatch. O mis muros divisores con sus hatch. O igual los muros principales. O de carga, igual con sus hatch. Y le pongo el comando la Jiso. O sea, con que ustedes tomen un objeto que tiene la capa en general, sería más que suficiente, miren. Y ahí me aísla los elementos que yo necesito, por ejemplo, modificar. Por ejemplo, aquí la capa. También me lo estaba mostrando con otro elemento. De hecho, de aquí. Voy a verificar si está correcto. O por ejemplo, aquí me falta un muro. Entonces, comando la Yuniso. Y aquí hay que verificar. Aquí tengo una línea extra, miren. Son líneas que son información basura. Que no nos damos cuenta luego que están ahí. Entonces aquí tomo mis objetos principales. Tengo estos de aquí y también estos de aquí. Comando la Jiso. Ahí está. Y aquí ya puedo trabajar con más exactitud. Y cuando yo termine de editar, la Yuniso. O nada más tomo estos elementos y lo mismo, ¿no? Mando la Jiso. La Yuniso para restablecer. Van a se dan cuenta que es muy efectivo y muy útil. Si ustedes están trabajando correctamente con sus capas, va a pasar exactamente esto. Si no, van a detectar ahí incoherencias en el proyecto. Inclusive cuando ustedes van apagando capas de manera normal, se dan cuenta que elementos están quedando flotando. ¿Por qué? Porque no están asignados en capas. ¿Se dan cuenta cómo va desapareciendo poco a poco? Si algo me queda aquí existiendo o veo que no corresponde a la capa, es porque ese objeto está mal dibujado o se olvidó asignar en la capa correspondiente. Por ejemplo, este me quedó aquí flotando por alguna razón.
Voy a activar todas las capas con el comando lay on. Esa línea es esta de aquí. La elimino, no la ocupo. Entonces, esos ligeros ajustes, esos ligeros cambios son importantes por el control. ¿Se dan cuenta? Con el control de las capas y ahí lo podemos rectificar. Cada uso de capa va a ser importante y se dan cuenta que no estoy repitiendo todos los colores del index. Acuérdense que no es necesario repetir todos los colores del index porque si ustedes entre más colores pongan, va a ser más difícil que ustedes distingan los elementos. Ahorita pues se ve con unos filtros que yo le apliqué, pero realmente el plano se vería así. Se distinguen entre los elementos. Si fueran, por ejemplo, todos en la gama azul, pues aquí va a ser un poquito más difícil identificar algunos porque se pueden mezclar. Que son colores muy parecidos entre sí y se pierden. Pero aquí no se pierde ningún elemento, todo se puede saber qué es. Y en la representación final, bueno, pues se ve pues técnicamente en este estilo, como en el estilo de arriba, ¿no? Esta es su representación puede tener. Esa es la importancia del uso de las capas, de tener el control, de darles, por ejemplo, un tipo de línea, un grosor. Esto, pues, lo van a empezar a complementar con respecto a esta misma semana. ¿Va? Porque es importante que nosotros empecemos a enfatizar en elementos de anotación. Entonces, solamente para concluir con esto, voy a eliminar estos objetos. Acuérdense, esto igual lo voy a eliminar. Acuérdense que nosotros también podemos aplicar propiedades independientes. Y de hecho, el proyecto anterior, este mismo, es un claro ejemplo de propiedades independientes. Pues técnicamente, todo viene por capa, behavior. Todo viene por capa. O sea, el color de capa viene a partir de su index original. En cambio, acá lo estoy viendo con otro tipo de representación. Que es lo que me da de manera, o como resultado final, este tipo de presentación. De hecho, igual lo puedo hacer con las mismas líneas que tenemos acá. Por ejemplo, así. Voy a hacer una copia de todo esto. Supongamos que estos de aquí tenían otro color. No forzosamente el azul y el rojo, a lo mejor tenían el amarillo. Entonces yo puedo aplicar aquí una propiedad independiente que se puede ver pues técnicamente aquí en el layout. En el layout pues técnicamente ven cómo se va a imprimir de manera final. Todas las configuraciones que yo tengo aquí. Aquí con mucho cuidado yo puedo entrar al layout y me puedo alejar y acercar en algunos puntos. Doble clic acá afuera y salgo. No es necesario que hagan estos, solamente que aunque lo vean aquí en mi pantalla sería más que suficiente. Entonces se dan cuenta que con base a los index, la presentación final se va a ver así. En su caso puede que se vean colores todavía, pero es lo que comento, ahorita no se preocupen. Más adelante yo les explico cómo podemos darle esa configuración para que salga como una impresión real. De hecho, hasta le voy a quitar la retícula para que no se malinterprete. Entonces las propiedades independientes me permiten hacer este tipo de ajustes. Vamos a verlo aquí. Yo puedo tomar estos elementos, son líneas, y acá tengo properties. En el caso de Mac, a veces a lo mejor no aparecen estas propiedades independientes, porque esta opción puede que esté de manera general. Puede que lo tengan del lado derecho ustedes. Si no aparece, pueden también activar el comando MO y Enter. Se va a abrir una ventana extra. Diferente a la mía, porque los iconos de Mac son distintos. Pero les va a permitir ver la información general. Que es lo mismo que voy a manipular aquí. Entonces, por ejemplo, aquí quiero aplicar una propiedad independiente en el color. En capas se asignó el color amarillo, pero yo como resultado final quisiera verlo en color azul. Y por ejemplo, en color rojo. Igual. Entonces, esa sería una aplicación de una propiedad independiente. Si yo, por ejemplo, apago estas dos últimas capas que yo hice de ejemplo, van a afectar también a estos de aquí, aunque tengan otro color. ¿Por qué?
porque su capa raíz es esta. Esa es su capa raíz y pues tiene el color amarillo. Solo que aquí de manera independiente yo lo puse en rojo y en azul. Pero no quiere decir que no me respeta aquí el uso de las capas. Si quieren hacer, por ejemplo, este tipo de efectos como yo, con la tecla de control sostenido y dando un clic pueden tomar varias capas. Si no, igual pueden tomar, por ejemplo, la primera y la última de la siguiente manera. Tomo la primera, mantengo la tecla de Shift sostenido, o sea, la tecla de Mouse en algunos teclados. Doy clic aquí y ya suelto el Shift. Ahí tomé todos de golpe. Pues aquí voy a tomar estos dos de golpe con control, porque aquí nada más son dos. Nada más mantengo con control y voy dando clic uno por uno. O igual con el mismo control y el clic voy quitando. Y acá, por ejemplo, voy a apagar la capa. No se dan cuenta que me respeta. Se apagan los dos elementos aunque tengan otro tipo de cualidad. ¿Por qué se llegan a aplicar este tipo de propiedades? Por la representación final que queremos darle o por algunos ajustes especiales que queremos darle a un elemento. Que es una representación más que nada enfocada a lo que ya no queremos repetir. ¿Va? Vamos a suponer, yo tengo, por ejemplo, 10 muros. Todos estos muros, todos tienen la misma cualidad. O sea, todos se van a ver con la misma calidad de línea, con la misma representación de línea continua, etc. Pero a lo mejor yo requiero un muro que va a ser la tipología 11. Y solamente va a existir una vez. Pero, por ejemplo, los demás, que son las otras 10 tipologías que tengo de muros, se repiten por lo menos unas 50 veces entre cada una. Entonces, si yo pongo esa comparación, no me conviene hacer otra capa más. A lo mejor nada más me conviene aplicar una de las capas que ya existen y darle una cualidad especial. Y esta cualidad especial es mediante un color, mediante un grosor o mediante un tipo de línea. Inclusive por la transparencia. Esa puede ser una opción, ¿no? En el cual yo puedo aplicar una propiedad independiente. La otra tiene que ver con la representación visual, que es más o menos lo que tengo aquí. Esto es por representación visual. Y estoy tocando aquí más que nada el color que yo tengo de manera original. Pero si yo quiero, pues también puedo tomar mis objetos y les puedo decir que todos estos, en lugar de que se vean continuos, se vean con línea punteada. Aquí se va a notar, ¿no? Como si fuera una proyección. Obviamente esto no es una proyección porque esto sí es una, como una terraza que sí existe. Entonces no me conviene verlo en proyección. Entonces por eso dice aquí siempre bilayer, o sea que todas las propiedades vienen por capa. Pero en algunas situaciones, repito, vale la pena modificar alguna de estas 4 opciones. Y mirarían, ¿en dónde se encuentra la cuarta opción? Si ustedes despliegan, aquí está la cuarta, transparencia. ¿Va? Entonces aquí yo aplico una cualidad distinta. Repito, puede ser por color, puede ser por ejemplo, por grosor, por tipo de línea, por transparencia. Le voy a quitar la transparencia que tiene. O por ejemplo, voy a aplicar transparencia. Pero que no afecte a la capa original o los elementos que tiene la capa original. O puedo hacer la mezcla de todo. Puedo cambiar el color, puedo cambiar el grosor, puedo cambiar el tipo de línea. Pero siempre están en la capa raíz, o sea, siempre me van a respetar aquí. O sea, se apagan o se encienden. Lo estamos viendo. Ahorita es permitido hacer este tipo de ajustes para que no tenga ningún cambio en un futuro en ciertos elementos. Pero, por ejemplo, si lo convertimos en bloque, aquí sí vamos a tener problemas. Cuando lleguemos a los temas de bloque, se los voy a explicar con más detenimiento o con más exactitud. Ahorita no pasa nada si aplicamos esto, pero ojo, aplicar esto no significa que no utilicemos capas, ¿va? Porque muchos empiezan a hacer esto, ¿no? A lo mejor no quiero hacer capas y empiezo a dibujar aquí. Puedo hacer mi proyecto, a lo mejor mis muros, a lo mejor mi instalación, lo que sea, ¿no?
lo que yo quiera quizás representar aquí. Entonces, pues, como yo no quise hacer capas, a lo mejor yo tomo aquí mis elementos y les pongo que se vean en un color. O les pongo aquí que me den un grosor. Acá abajito activo Laneway. Esta es la opción para Laneway, para que puedan ver calidad de línea. ¿Se dan cuenta? Aquí ya lo ponemos en encender o apagar. Entonces, como esto tiene una propiedad independiente, bueno, lo quiero así. A lo mejor aquí tengo una proyección. Esto lo pongo a lo mejor en un color. Aquí también un tipo de grosor y un tipo de línea punteada. Como no existe, le pongo otro. Y aquí le pongo cargar, que es exactamente el mismo proceso. Escojo aquí mis líneas punteadas. Voy a escoger, por ejemplo, este. Ya lo cargué. Y aquí ya existe. Pero pues todo esto está en capa 0, ¿verdad? Y si yo apago capa 0, pues todo lo va a afectar. Entonces tengan mucho cuidado de hacer esto, porque no será lo más recomendable para ustedes. Van a perder aquí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque van a tener que volver a separar. Y si el proyecto es muy grande, se van a tardar mucho más. Entonces va a ser mucho más caos y muchas veces luego ya deciden dejarlo así, pero no tienen ningún filtro. Van a trabajar el doble de tiempo por querer solamente utilizar propiedades independientes. ¿No? Repito, son primero las capas y las propiedades independientes vienen después, si es que se amerita, porque no siempre se amerita. Aquí lo hice más que nada para una representación tipo distinto a lo tradicional, para que no se viera pues técnicamente técnico. Pero pues yo técnicamente lo puedo ver también técnico, no pasa nada. Pues es una propiedad independiente. Puede ser por una representación visual o puede ser porque mi elemento nada más requiere un pequeño ajuste, no requiero más ajustes especiales. A lo mejor aquí nada más quiero ponerlos en color verde porque pues estos, a diferencia de estos elementos, van a ser por ejemplo de interior y otros de exterior, ¿no? Es un ejemplo. Pero pues esto se llega a utilizar de manera más puntual. No siempre se utilizan las propiedades independientes. Lo que sí van a utilizar constantemente es el tipo de línea y ajustar el tamaño. Se darán cuenta que aquí se ve bien, pero a veces se puede ver continua o se ve gigante. Entonces, en ese tipo de casos, aplicamos la propiedad independiente, pero para el LTS. ¿Alguien recuerda qué es el LTS? O sea, de los que vieron las sesiones asincrónicas. ¿No? ¿Nadie se acuerda un poco? ¿O tiene la idea? Vale, muy bien. Entonces voy a refrescar aquí un poco la memoria de los que vieron las sesiones asincrónicas. El LTS significa Lane Tape Scale, o sea, escala del tipo de línea. Tenemos tres opciones para verlo. El primero es que yo, por ejemplo, puedo verificar aquí el tipo de línea buscando otros tamaños. No todos los tipos de línea tienen varios tamaños. Se dan cuenta que en algunos casos nada más tiene uno. Hay unos que sí tienen varios, por ejemplo, tienen 3, o el que tiene más es técnicamente los que se llaman GIS. Todos estos, se dan cuenta, tiene varios.
Pero no todos tienen. Miren, este nada más tiene uno. Este igual nada más tiene uno. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en este tipo de situaciones en los cuales pues nosotros no tenemos más opciones? Pues empezamos a afectar ahora el LTS. Ya no buscando aquí. Aquí ya nos dimos cuenta que no tenemos más opciones. Y es cuando aplicamos el comando general. Comando LTS como tal. Y enter. Por defecto siempre está igual a 1. Y por recomendación yo siempre les sugiero que esté igual a 1. ¿Va? Si ustedes lo modifican, lo que va a pasar es que van a afectar todos de manera global, o sea, todos los tipos de línea en su pantalla. Vamos a verlo. Aquí lo va a afectar, por ejemplo, a punto 5. Enter. Se dieron cuenta que todos se vieron afectados en su pantalla. Sin embargo, en la representación final también se afecta. Se dan cuenta que el LTS de aquí, de layout, y el LTS de pantalla de model no son los mismos. Ustedes se deben enfocar más que nada acá afuera, o sea, en el layout, cómo va a salir en impresión. Va, la impresión es como lo está mostrando correctamente. Acá les va a mostrar otra representación distinta. Y ese se tiene que ver con otro comando más que después en un futuro se los puedo explicar. Ahorita vamos a enfocarnos primero con el LTS. Por recomendación yo les sugiero que siempre lo dejemos en 1. Va, ese es su tamaño original. Pero pues aquí notamos que esto se ve muy grande, acá también se puede ver muy grande, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si ustedes quieren afectar el LTS, lo tienen que hacer también de manera independiente, o sea, como una propiedad independiente de aquí. Pero aquí ya no podemos ver el LTS como una quinta opción. Entonces aquí sí les recomiendo que apliquemos el comando MO para aparecer esta ventana. Aquí aparece lo mismo, el color, el tipo de capa que tiene de manera general, su propiedad de línea. Ahí aquí está, mire, Lane Tape Scale, LTS, igual a 1. O sea, de manera global está en 1, en su formato independiente, porque este es el independiente. ¿Qué quiere decir que sea independiente? Que va a pasar lo mismo que aquí. Yo puedo tomar algunos o varios y puedo afectarlos estos a diferencia de los demás. Aquí le puse, por ejemplo, 10. Pues aquí, pues, ya no se nota, pero pues le puse el factor igual a 10. Vamos a poner aquí en punto 2. Y así se ve aquí en punto 2. Y acá, así se ve en punto 2. Entonces, todo depende de lo que queramos tener aquí en pantalla. Por ejemplo, aquí punto 5. Aquí se ve así en punto 5. A lo mejor aquí lo puedo hacer más pequeño. Punto 1. Y aquí se ve correcto. Entonces, ¿se dan cuenta? Es cuestión de rectificar aquí la información. Tengan mucho cuidado porque luego, aunque sea por ejemplo el mismo objeto, lo pueden aplicar diferente al que es similar. Por ejemplo, acá yo le puse por error punto 2 en lugar de punto 1. Entonces uno se va a ver distinto al anterior. Para evitar ese tipo de conflictos en sus proyectos, lo más fácil que pueden hacer cuando trabajan por capas, porque esto únicamente funciona con las capas, es darle un clic y luego clic derecho, seleccionar similar. Entonces aquí me tomó todos los elementos que están sobre la misma capa y que tienen la misma geometría. Entonces acá cuando yo verifico me dice que tengo varios. Y aquí ya los puedo poner todos iguales en .05 a lo mejor. Y ya su representación final es así, para todos. Entonces se dan cuenta de la importancia de las capas, ¿verdad? Si esto no lo tengo en capas, no voy a poder seleccionar similar, no funciona. O más bien sí va a funcionar, pero va a tomar todo su dibujo. Porque todo está en capa 0. ¿Va? Siempre regresamos a lo mismo. El uso correcto de los layers. Pues aquí yo los selecciono, si los puedo seleccionar de manera directa y aquí les pongo pues una cualidad, ¿no? .25. Aquí se ve así en .25. A lo mejor no lo quiero ver tal cual así en .25. A lo mejor en punto 1 también. Aquí selecciono. ¿Está? Punto 1, enter.
Y así se ve acá. Voy a desactivar el lengua para que no se consuma la información, miren. Porque aquí sí se está apretando mucho, ¿no? Entonces, ese es el LTS, el Lane Tape Escape. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Excelente, muy bien. Los demás compañeros, ¿cómo generamos capas desde cero? ¿Replicamos aquí en Layer o ponemos el comando directo LA? Lo voy a cerrar, ¿no? Y acá tengo el icono que es generar nueva capa. O puedo generar una capa congelada, puedo eliminar una capa, puedo copiar algunas propiedades o asignarlas directo, etcétera, etcétera. O sea, todos estos iconos, recuerden, los expliqué en la sesión asincrónica. Este será como que el más utilizado, ¿no? Generar una capa nueva. Siempre se va a llamar capa 1 o capa 2 o la que continúa. Y siempre copia las propiedades del que tenemos arriba. Entonces, si por ejemplo yo tengo esta seleccionada y le pongo nueva capa, se dan cuenta que me copia aquí las propiedades. Entonces esto lo voy a eliminar con suprimir. Y listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Vale, muy bien, excelente. Entonces, el siguiente formato que ustedes van a estar viendo en esta semana tiene que ver igual con la organización, pero con la creación de elementos de texto. ¿Va? Entonces aquí les voy a dar un pequeño preview de lo que van a estar viendo a partir del día de mañana en su semana de contenido, que son los elementos de anotación con respecto a los textos. ¿Va? Entonces, de una vez voy a explicar algunos formatos que son importantes, que van a empezar a ver el día de mañana para comprenderlos de manera más clara. Tenemos dos tipos de texto, el texto múltiple y el texto único, que también se conoce como texto multilínea o también como single text. Tenemos estos comandos. Se darán cuenta que para el texto múltiple es mucho más fácil poner el comando porque es únicamente el comando T o el comando MT. En cambio, el texto único es el comando text, es un comando más largo. ¿Va? Entonces hay que encontrar aquí las diferencias que tenemos entre estos dos. El texto múltiple es mucho más fácil de utilizar inclusive al momento de generar elementos de escritura en comparación del texto único. Pero en ambos casos son muy importantes de utilizar o comprender su funcionamiento de estos elementos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, algunas cualidades respecto a este tipo de secciones o este tipo de elementos, notarán que el texto múltiple está preparado más que nada para textos de formatos de escritura más largo. Y el texto único únicamente para formatos clave, números o palabras o letras. O sea, para algo más puntual. Estos ejemplos los podemos ver aquí. Este será, por ejemplo, un ejemplo del texto múltiple. Y este de acá será un ejemplo del texto único. ¿Va? De hecho, también una de las cualidades importantes que podemos observar en el texto único es que este funciona muy bien para los dibujos en isométrico. ¿Se dan cuenta?
Es como el caso de aquí, ¿no? A lo mejor yo me llevo estas capas o estos objetos que ya tienen estas capas de manera sencilla. Pero aquí me equivoqué de color. Este es el azul. Y el rojo no. Me llevo a lo mejor aquí mis capas o mis elementos. Control más C. Control V. Entonces aquí ya empiezo a dibujar en isométrico. Obviamente esto pues tiene un chiste, ¿no? Porque se debe de activar aquí el IsoDraft. ¿Está? Ya se va a empezar a entender un poco más. Y aquí ya asigno las capas que yo tengo, ¿no? Pero bueno, este es otro punto. Porque aquí también faltan pues las simbologías de estos mismos. Miren, aquí no veo el tipo de línea, entonces les afecto el LTS de manera independiente. Punto 5. 1.1. Punto 1. Punto 25. Ahí está. Ahí se ve mejor. Corresponde muy bien a este tipo de vistas, este tipo de textos. De hecho, cuando yo selecciono este tipo de textos, se darán cuenta que es muy distinto al múltiple en cuanto a pensamientos, o sea, en cuanto a los puntos que podemos tener en sus modificadores. Aquí nada más tengo uno y aquí tengo varios. Entonces, estas son algunas cualidades que ustedes pueden observar en este tipo de elementos. Podemos tener en pantalla. Vamos a estar analizando mucho lo que son los formatos de creación de textos desde cero. Entonces va a ser importante que esto sí lo rectifiquen y sí lo chequen a tiempo para que no tenga ningún conflicto. Para que no tenga ningún conflicto. O sea, técnicamente lo que van a estar aprendiendo también es que con base a un tamaño de escala, ustedes deben de definir pues un tamaño de salida de sus textos. Y bueno, aquí yo lo estoy desglosando en 3 fases muy sencillas para que ustedes lo entiendan mucho más fácil. El texto principal, el secundario o el terciario. Aunque esto pues también puede venir en diferentes formas de interpretación y de lectura. Por ejemplo, aquí me dice que es de títulos, nomenclaturas y notas. Pero, por ejemplo, con base a otro tipo de formatos que pueden encontrar en internet, o sea, no siempre se basen al 100% de mí. También pueden encontrar aquí más opciones. Pueden buscar, por ejemplo, tamaños de texto para AutoCAD. Va diferentes escalas, diferentes formatos. Van a encontrar aquí información, van a encontrar inclusive imágenes, muchas referencias, inclusive cómo lo pueden hacer mediante fórmulas. Pero pues en sí, como ya tenemos ciertas tablas que podemos consultar de algunos autores que pues, técnicamente están correctos, nos pueden tomar referente a ese tipo de elementos. Por ejemplo, aquí voy a entrar a este PDF. Por ejemplo, aquí me dice que es para cota, para texto, para ambientes, títulos, otro tipo de títulos y demás. Yo aquí en los ejemplos que yo les voy a estar mostrando, pues los desgloso así, principal, secundario y terciario. Pero pues también lo podemos definir en este tipo de fases, por si ustedes lo quieren tener de manera más puntual, pero es muy parecido, es muy similar. Yo solamente estoy tomando, por ejemplo, este tamaño, a lo mejor este tamaño y este tamaño. Entonces las escalas van a ser importantes. Ahora, ojo con esto. No todos trabajan con metros. De una vez se los voy explicando. No todos trabajan en metros. Hay algunas personas que trabajan en milímetros, centímetros, pulgadas y demás. Las tablas que van a encontrar en su mayoría en internet vienen en metros. Entonces, pueden buscar algunos que sean para milímetros y demás. O inclusive pueden buscar formatos que son referentes a escalas anotativas. Pero ese ahorita casi no se lo recomiendo
porque si no se pueden hacer un poquito caos en su mente y un poco caos en su AutoCAD. Entonces, lo más efectivo, y ahorita yo les puedo recomendar para que vayan entendiendo bien los temas, es que, por ejemplo, si su unidad de trabajo es distinto a metros, hagan un factor aquí de multiplicación. Además, las escalas que utilizan no son, por ejemplo, las mismas. No es lo mismo para todos los casos. De hecho, aquí lo voy a enfatizar también con algunos colores. ¿Va? Por ejemplo, las escalas que yo utilizo más para arquitectura será, por ejemplo, de escala, vamos a poner 1.25 en el adelante, por ejemplo, hasta escala 1.100. Si yo fuera, por ejemplo, de ingeniería civil para proyectos de gran escala, pues a lo mejor mis escalas serán entre 200 hasta 500, ¿no? Sí puedo utilizar más escalas, ¿no? Me puedo ir unas más hacia atrás, otras más hacia adelante, etcétera. Pero estas serán como que las comunes para ciertas cosas de infraestructura, o en este caso en ciertas actividades de construcción, que es de arquitectura, paisaje y demás. O por ejemplo, los que son de diseño industrial o ingeniería mecánica, pues se utilizan escalas pequeñas, ¿no? Como estas de aquí. O sea, otras más pequeñas que no vemos acá. Escala 1:1, escala 2:1, porque luego se debe de aumentar el tamaño al doble, porque son piezas muy, muy pequeñas. Pero bueno, el chiste es que no utilizan pues todas las escalas, solamente como que un núcleo. Entonces, con base a su núcleo, ustedes pueden multiplicarlo por un factor. ¿Va? Vamos a suponer que los que marqué en verde son para milímetros o pulgadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un metro es igual a 1000 milímetros, ¿verdad? Significa que este valor que yo tengo aquí, que es 0.03, lo debo de multiplicar por 1000. Como resultado de este ejemplo, yo lo tendría igual en 30, ¿verdad? Entonces ese sería su tamaño. En lugar de poner 0.03, yo le pongo 30 al momento de empezar a generar mis textos desde cero. Eso lo comento porque esa va a ser una actividad que está plasmada en la plataforma de Planeta Virtual. ¿De acuerdo? Te lo explico una vez para que no se vayan a confundir. Pues bueno, en metros, pues no pasa nada. Estos valores ya están correctos, pero vamos a suponer que esos que son en rojo son para centímetros. Entonces, un metro va a ser igual a 100 centímetros, ¿verdad? A 100 centímetros. Por lo cual, debo de multiplicar 100 por esta cantidad, que va a ser, por ejemplo, aquí, 80, ¿no? Mientras va a ser 8. 8 aquí en el factor que yo puedo aplicar. Entonces, eso es el valor real que yo debo de poner, por ejemplo, para centímetros. Aquí 8 unidades nada más. Acá en metros, pues no pasa nada, es lo mismo. Si fuera, por ejemplo, en kilómetros, bueno, podemos hacer la conversión. Aquí la conversión es distinta. Por ejemplo, aquí el de 3. Pues un metro es igual a, o más bien, un kilómetro es igual a 1000 metros. O sea, técnicamente es una milésima parte de un metro. Entonces, aquí, el factor de escala que podría aplicarles, o la multiplicación que pueda aplicarles, sería pues técnicamente igual a 0.001 metros. O más bien kilómetros, porque aquí lo estamos estableciendo en kilómetros. Entonces, si yo multiplico esto por esto, me va a dar el valor real que yo puedo aplicar, por ejemplo, para unidades de trabajo en kilómetros.
que pues sí llega a pasar en algunas situaciones. Entonces, 0.001 por 3, pues técnicamente me daría 0.003, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos rectificar la información. Así podemos hacer la conversión de unidades. Aplicaría, por ejemplo, igual con el sistema imperial. Por ejemplo, pues yo estoy trabajando con pulgadas. Mis pulgadas para esta tabla, pues es técnicamente igual a 33 y cacho. Y aquí hago la conversión. O pues técnicamente yo reviso una tabla con el sistema imperial. Y siento que va a ser un poquito más factible por la cantidad de valores que pueden tener, porque ahí trabajan más que nada con sistemas fraccionales. No tanto con decimales, sino más bien con fracciones en el sistema imperial. Va, pero pues estos ejemplos creo que les va a venir muy bien en dado caso de que lo requieran. Va, ¿por qué? Porque ustedes van a empezar a generar sus primeros textos desde cero. Textos que ya van a estar definidos, por ejemplo, para una unidad de trabajo fija y para una escala fija. Y esto, pues técnicamente en un futuro se va a estar utilizando como si fuera una plantilla. ¿Va? Entonces, eso es técnicamente en resumen lo que ustedes van a estar viendo con respecto a las sesiones de textos, que repito, va a estar acá. En la semana número 3. Vamos a entrar en la semana número 3, textos. ¿Va? Aquí les dejo algunas actividades. Es importante que sí las realicen para que tengan las escalas y no estén repitiendo procesos en algún punto. De hecho, también conforme vayan pasando algunas semanas, puede ser buena idea que ustedes generen algunas dos más. Unas dos más, para que tengan ya los estilos y los tamaños correctos en cuanto a textos, ¿no? Porque estos textos también los pueden utilizar en un futuro, que también va a ser la semana que viene, con respecto a cotas. Yo les voy a enseñar cómo generar cotas desde cero y también a tenerlas correctamente en una escala definitiva. Entonces, eso, repito, es lo que van a ver con respecto a textos. Repito, tienen aquí la información en Planeta Virtual con todo lo que requieren, ¿no? Textos múltiples, la diferencia entre el texto único también, cómo lo podemos poner oblicuo, las escalas, por qué son importantes ajustarlos desde cero en escalas y cómo les pueden poner ya como formatos finales. ¿Va? Es un tema entre comillas sencillo, pero importante si no lo generan a tiempo. ¿Va? Porque luego llega a pasar que, por ejemplo, ya avanzamos más semanas y cuando ya ocupamos estos textos y estas cotas, no las tienen y están utilizando, por ejemplo, las genéricas de AutoCAD, que en ese punto ya no sirven. Necesitamos, pues, técnicamente las que ya tienen una escala definida y una unidad de trabajo definida. ¿Hasta aquí alguna duda final, algún comentario final? Para ir cerrando por hoy. Vale, excelente, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, con esto finalizamos con nuestra sesión del día de hoy. ¿Vale? Que tengan una excelente noche. Igual, si algunos compañeros se están integrando, bienvenidos, porque vi que están integrándose. Bienvenidos. Toda la información las vamos a estar teniendo en este horario, las sesiones en vivo y las sesiones asincrónicas en la plataforma de Planeta Virtual. ¿Va? No lo olviden. Es importante las dos fases para entender todos los temas. Entonces, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana para continuar. Hasta luego. Saludos, buenas noches.